La Organización Internacional del Trabajo se creó en 1919 al finalizar la Primera Guerra Mundial, con la convicción de que la paz universal y duradera solo puede lograrse si se basa en la justicia social. El resultado de ello es una organización tripartita y única que reúne a gobiernos, empresarios y trabajadores para promover la justicia social a través del trabajo decente. En 1969, en su 50º aniversario, la OIT obtuvo el Premio Nobel de la Paz. En 2017, su mandato en favor de la paz se reforzó con la adopción de la recomendación número 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia. La recomendación proporciona un marco normativo único en el mundo del trabajo para prevenir y responder a los efectos devastadores de las crisis en las economías y las sociedades. Basado en 4 pilares: creación de empleo, protección social, normas y derechos en el trabajo, gobernanza y diálogo social, el trabajo decente sitúa a las personas en el centro del desarrollo. El trabajo decente significa dignidad, igualdad, ingresos justos y condiciones laborales seguras. Da a las personas, en particular a las poblaciones vulnerables, una voz en lo que hacen, las protege de la explotación y prepara el camino para un futuro inclusivo, sostenible e igualitario. Demasiadas personas siguen viviendo en entornos frágiles o afectados por conflictos. El cambio climático, al igual que los conflictos violentos y las catástrofes, tienen unos costos económicos abrumadores y está relacionado con el desempleo y el déficit de trabajo decente a través de un círculo vicioso. La crisis, incluida la pandemia de COVID-19, pueden detener el desarrollo económico sostenible y exacerbar la injusticia social y las desigualdades de género. Esto significa que hay menos puestos de trabajo disponibles o de menor calidad. Por ejemplo, los conflictos y la violencia generalizada pueden aumentar el trabajo informal, especialmente para los jóvenes y las mujeres. El desempleo y los déficits de trabajo decente, como por ejemplo el trabajo infantil y forzado, la falta de libertad de asociación y la discriminación en el lugar de trabajo, pueden desencadenar agravios y provocar conflictos. Por otro lado, el acceso al trabajo decente es esencial para la paz y la estabilidad que, por su parte, generan las circunstancias en las que la economía y la sociedad pueden prosperar, los puestos de trabajo pueden crearse, los trabajadores y los empresarios pueden organizarse y la calidad de los empleos puede mejorar constantemente de forma sensible al género. Todo esto refuerza la paz en un círculo virtuoso. La igualdad de género y la no discriminación están en el centro de este círculo virtuoso. Acabar con las desigualdades entre géneros y fortalecer la autonomía de las mujeres es un requisito previo para la justicia social y la paz sostenible e inclusiva. ¿Cómo debe intervenir la OIT en entornos frágiles? Al unir fuerzas con otros organismos de la ONU y con las principales instancias del nexo entre la ayuda humanitaria, el desarrollo y la paz, garantizando que se escuchen las voces de los trabajadores y de las organizaciones de empleadores. La complejidad de la crisis actuales no puede ser abordada por un solo actor o mediante un enfoque aislado. La respuesta humanitaria, el desarrollo sostenible y el mantenimiento de la paz son 3 lados del mismo triángulo. En contextos de conflicto y crisis prolongada, es necesario que todos garanticemos la coherencia, la complementariedad y la colaboración a través del nexo. Al mismo tiempo, los socios nacionales y locales, en particular el gobierno y las organizaciones de trabajadores y empleadores, deben asumir un papel de liderazgo en el proceso. En las respuestas de emergencia, los actores humanitarios tradicionales se centran en salvar vidas y proporcionar medios de subsistencia inmediatos. Aunque son necesarias, estas medidas deben formar parte de una visión a largo plazo de la recuperación que también aborde las causas profundas de la fragilidad que hicieron que la sociedad y la economía fueran vulnerables en primer lugar. Esto es lo que llamamos el nexo entre la ayuda humanitaria, el desarrollo y la paz. ¿Cuál es el papel de la OIT en el nexo entre ayuda humanitaria, desarrollo y paz? La OIT puede complementar la acción humanitaria con, por ejemplo, la creación de medios de vida inmediatos y planes de protección social como la transferencia de efectivo. No obstante, estas iniciativas deben integrarse con políticas de empleo y protección social sostenibles a largo plazo que aborden los factores de conflicto de forma inclusiva y basada en los derechos. Un ejemplo es el programa insignia de la OIT, Empleo y Trabajo Decente para la Paz y la Resiliencia.
El programa ofrece beneficios rápidos e inmediatos desde la fase humanitaria a través de un enfoque integrado, sensible al conflicto y basado en los recursos locales, totalmente incorporado a las estrategias de desarrollo a largo plazo que se centran en la creación de puestos de trabajo directos y la seguridad de los ingresos a través de la rehabilitación o construcción de infraestructuras con alto contenido de empleo, mejorar las habilidades para la empleabilidad, apoyar el autoempleo, las empresas y las cooperativas, unir la oferta y la demanda de trabajo a través de los servicios de empleo. Estos objetivos clave se logran a través del fortalecimiento de las instituciones, el respeto y la promoción de los principios y derechos fundamentales en el trabajo y el diálogo social para reforzar la cohesión social y crear resiliencia frente a futuros choques, especialmente para los jóvenes y las mujeres. ¿Qué significa contribuir a la P del nexo? La paz. El secretario general de las Naciones Unidas ha pedido a todas las entidades de la ONU que integren el objetivo común de mantener la paz en su trabajo y en su planificación estratégica. Como mínimo, cualquier iniciativa en un contexto frágil debe ser sensible al conflicto, porque corre el riesgo de hacer daño. Es crucial comprender claramente las causas profundas del conflicto y la fragilidad, y las fuentes de resiliencia y paz en cada situación. Sobre todo porque la crisis como la del COVID-19 afectan de forma desproporcionada a personas ya vulnerables o marginadas como las poblaciones desplazadas por la fuerza, las comunidades de acogida, las personas con discapacidad, las mujeres y los jóvenes. Es por ello que, en consonancia con el conjunto de las Naciones Unidas, la OIT hace cada vez más énfasis en que nuestras intervenciones contribuyan positivamente a la paz. Porque no hay desarrollo sostenible sin paz, y no hay paz sin desarrollo sostenible. ¿Cómo podemos distinguir una intervención insensible al conflicto de otra que contribuye activamente a la paz? Si implementamos un programa de empleo y trabajo decente que se centre en sectores económicos dominados por personas de una etnia, género o comunidad, aumentamos inadvertidamente su dominio, reforzando el resentimiento y la sensación de exclusión entre otros grupos. Esto es insensible al conflicto, ya que ignora la dinámica de poder que está en el centro del mismo. Por el contrario, si seleccionamos los sectores en función de las oportunidades de empleo y desarrollo empresarial que ofrecen a todos los grupos étnicos y géneros, incluidos los actualmente marginados, creamos una economía más inclusiva y reducimos el resentimiento. Se trata de una programación sensible al conflicto, pero podemos dar un paso más. Los programas pueden dirigirse a los jóvenes con mayor riesgo de ser reclutados por grupos extremistas violentos, reduciendo aún más el riesgo de conflicto violento y dándoles no solo un trabajo, sino también voz, cualificación y dignidad. ¿Cómo puede el trabajo decente contribuir explícitamente a la paz? Un programa de empleo y trabajo decente sensible al conflicto y a la paz debe abordar simultáneamente la falta de oportunidades económicas, la falta de contacto y la existencia de agravios y percepción de injusticia social a través del programa de trabajo decente. En primer lugar, el empleo inclusivo y los ingresos asociados a él aumentan el costo de oportunidad de involucrarse en violencia. Cuando las poblaciones de edad laboral tienen acceso a medios de subsistencia y a empleos decentes con una protección social adecuada, pueden ser menos propensas a la violencia. En segundo lugar, si el conflicto está impulsado por percepciones negativas y por desconfianza entre grupos, los programas de empleo decente pueden promover la cohesión social, aumentando el contacto constructivo entre ellos. Por ejemplo, al incluir competencias de cohesión social en los programas de formación profesional o al crear oportunidades de diálogo, sobre todo entre el gobierno y las organizaciones de trabajadores y empresarios. Estos programas pueden acabar con los estereotipos, fomentando la comprensión y confianza. En tercer lugar, los conflictos suelen estar relacionados con agravios derivados de la desigualdad, la discriminación, el incumplimiento de los derechos humanos y laborales, la exclusión y la percepción de injusticia. A veces no es falta de empleo, sino la experiencia de empleos explotadores precarios e informales en los que se ignoran los derechos fundamentales, lo que estimula las quejas.
Las iniciativas de empleo y trabajo decente que promueven la participación a través del diálogo social pueden abordar los agravios y garantizar que todas las voces sean reconocidas y escuchadas. También pueden empoderar a las mujeres y a los grupos marginados, como los pueblos indígenas, la población desplazada forzosamente o las personas con discapacidad, permitiéndoles convertirse en actores de cambio y líderes de la paz. En conclusión, los 4 pilares del trabajo decente, creación de empleo, protección social, derechos en el trabajo y diálogo social, tienen las claves de un futuro del que todos podemos estar orgullosos. Un futuro basado en la justicia social. Cuando utilizamos el poder transformador del trabajo decente para todos con el fin de abordar las causas que impulsan los conflictos, podemos construir sociedades más pacíficas, inclusivas e igualitarias. El trabajo decente empodera a las personas, las une y les da ingresos, esperanza, voz y dignidad. Este es el camino que lleva de la fragilidad a la resiliencia y del conflicto al mantenimiento de la paz.